¿Quién es la persona más peligrosa que has conocido y qué hicieron? Un día en el trabajo, el novio de mi compañera de trabajo apareció con sus 3 hijos y ella me lo presentó. Me dio escalofríos. Un par de años después, asfixió a sus hijos y la estranguló hasta la muerte, durante el cual dio a luz parcial. No sé si esto cuenta como conocer a alguien, pero cuando tenía 9 años o 10 años, mi familia se mudó a una nueva casa en un nuevo vecindario que estaba ocupado y era conocido por la delincuencia. El primer día de clases descubrí que era el único niño asignado a mi parada de autobús, así que no había nadie más esperando conmigo. Ese primer día, el autobús nunca llegó. En cambio, este tipo en una camioneta blanca conducía mirándome. Debió haber dado la vuelta a la cuadra porque unos minutos después estaba de regreso y se detuvo justo enfrente de mí. Preguntó con voz amistosa cuánto tiempo había estado esperando el autobús. Le dije que había estado esperando por un tiempo. Respondió que la escuela lo había enviado para recoger a los niños que habían perdido el autobús y que tenía que subirme a su camioneta para que él pudiera llevarme a la escuela, y se inclinó para abrirme la puerta del pasajero. Lo miré durante unos segundos, tratando de decir qué tan plausible era eso. Me di cuenta de que no había forma de que fuera cierto, y luego negué con la cabeza. Me di la vuelta y me alejé. Incluso di una vuelta a casa porque temía que me siguiera. Lo que da miedo es que si hubiera estado conduciendo una camioneta de aspecto limpio, o un ómnibus o cualquier vehículo de apariencia ligeramente oficial, y no una vieja camioneta blanca, probablemente lo hubiera creído. Se lo conté a mis padres más tarde, le dijeron a la escuela, y la escuela trasladó mi parada de autobús a la parada de mi hermano mayor, que también tenía un montón de otros niños después de eso. Sé que no parece gran cosa, ya que no pasó nada, pero pienso mucho en ese tipo y si alguna vez logró convencer a un pobre chico de que subiera a su camioneta. Claramente era un pedófilo o traficante de niños o algo siniestro, y claramente estaba tratando activamente de secuestrar a un niño. Es posible que ya haya secuestrado, violado, traficado o matado a un niño o niños cuando me vio parado en mi parada de autobús y trató de meterme en su camioneta. Puede que haya niños desaparecidos cuyo secuestrador, asesino conocí. Ese pensamiento envía escalofríos por mi columna cada vez que lo pienso. Mi primo ha sido una persona violenta desde que éramos niños. Solo hace las cosas malas cuando está drogado con metanfetamina, así que eso es todo. En 1998 disparó contra una tienda tratando de matar a otro primo. Su esposa en ese momento era despachadora del departamento de policía local. Él la había abusado físicamente y en ese momento se separaron. La historia era que se resistió al arresto, muy probablemente, pero los oficiales locales que eran amigos de su esposa le dieron una larga y generosa paliza en el culo antes de que llegara a la cárcel. Recibió 20 años, pero solo cumplió 8 años. Debería haber sido más tiempo. Crecí con un chico que siempre parecía que había algo raro en él. Estuvimos juntos en Boy Scouts durante un par de años, y lo recordaba siempre metiéndose en problemas por cosas pequeñas, como decir cosas que no debería, en su mayoría jurando por lo que recuerdo, e irse a hacer lo suyo. Una vez simplemente se fue una noche durante un retiro sin decir nada, e hizo que los líderes de la tropa y los padres tuvieran que buscarlo durante aproximadamente una hora. También era propenso a meterse en peleas en la escuela y faltar a clases y cosas así. De todos modos, él era un par de años mayor que yo, y no éramos cercanos de ninguna manera, forma o forma, así que casi me olvidé de él cuando me mudé en la escuela secundaria. No volví a pensar en él hasta que mi mamá me mostró su foto policial cuando estaba en la escuela secundaria. Déjame leer el artículo de noticias sobre él. Vivía en una casa con su novia embarazada y algunos miembros de su familia. Había un buen número de personas en la casa, incluso varios niños, por lo que se puede imaginar lo ruidoso y estrecho que debe haber sido allí. De todos modos, dijo que tenía miedo de que no hubiera suficiente espacio para el bebé con todas las demás personas que vivían allí. Así que un día llevó a uno de los niños, un niño pequeño, fíjate, al estanque de atrás. Arrojó él, entró y se alejó. También lo había hablado con una de las primas o tías de su novia al respecto, por lo que fue una decisión premeditada. Nota al margen, ella también fue arrestada y sentenciada. El chico aparentemente no tenía remordimientos por lo que hizo, incluso considerando que el niño era parte de la familia de su novia, porque creía que tenía que hacer espacio para su propio hijo. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, y eso es bien merecido. Un psicópata así no debería volver a saborear la libertad. Una persona viene directamente a la mente. Un padre de mejores amigos me dijo una vez cuando estaba en el ejército. Tenía aproximadamente 50 o 60 cuando me lo dijo, y esto fue hace unos 10 años. Él y sus amigos consiguieron un nativo de cualquier país en el que estuvieran y lo retuvieron. Un contenedor de envío. Me dijo que lo cortaron el estómago y todos los patearon. No recuerdo si dijo que murió, pero sí lo recuerdo hablando de intestinos. Se reía mientras decía eso. Creo al 100% que lo que estaba diciendo era cierto. Su rostro sonreía, pero sus ojos eran malvados. Solía asustarme hasta la muerte. Un antiguo amigo mío. No era peligroso en principio, pero se alejó de nuestro grupo y descubrimos que la metanfetamina se apoderó de él.
Comenzamos a verlo en las noticias por robo de autos, atracos, apuñalamiento de personas, tráfico de drogas, posesión ilegal de armas de fuego y por disparar a la policía. Su abuelo solía sacarlo de apuros mucho, solo esperó que se detuvieran y lo mantuvieran tras las rejas. Chico de la escuela secundaria que conocía, era amigo de su hermano y hermana, ya que eran de emigrado. Llevaba un año atrás, inmediatamente después de graduarse, fue arrestado por secuestrar a una niña de su vecindario y la retuvo durante 3 o 4 días antes de que ella escapara de su garaje. Una vez que fue arrestado y su rostro apareció en las noticias locales, una mujer se presentó alegando que la había violado unos meses antes. Resultó que ella salía de un bar a altas horas de la noche y él la obligó a entrar en su coche a punta de cuchillo y la agredió. Apenas podía creerlo. Siempre fue un poco nerd y nunca había mostrado ningún tipo de comportamiento violento mientras lo conocí. He entrado bastante con empresas de construcción, así que generalmente me encuentro con algunos estafadores, pero la mayoría de ellos son los estafadores que intentan tomar la delantera. Pero una vez tuve que lidiar con este tipo que era socio de una empresa de construcción. Eso era genuinamente parte del crimen organizado en mi país, cubierto de tatuajes de la prisión de los que hablaba abiertamente. Hacía tiempo, pero a pesar de eso, era muy profesional y abierto sobre lo que estaba haciendo, lavado de dinero. Pero sabía que era bastante influyente y poderoso. Personalmente, trataría con él de nuevo y en realidad es una buena persona. Además de él, tenía un tío que cumplió 30 años por homicidio, que supuestamente nunca cometió. El típico estereotipo de los maleantes de mi país le encajaría perfectamente. Un amigo fumeta de un amigo fumeta que definitivamente era antisocial o algo así hasta cierto punto. Las pocas veces que lo he visto parecía divertido y bastante razonable a pesar de vivir al límite, pero he escuchado muchos rumores. Por lo general solo se enfría con un bond, pero está bastante claro que algo anda mal. Primero que nada los crímenes, robar el correo de alguien, roba un poco de alcohol de la tienda, robar la bicicleta de alguien, total indiferencia hacia otras personas o sus sentimientos, especialmente si son aleatorias. Pide drogas a las direcciones de sus amigos, se invita a sus amigos y se va cuando le conviene. Quizás incluso escondió en alguna droga que recogerá más tarde. No sé si hay casos reales de que él sea realmente violento o algo así, pero definitivamente no tiene ningún concepto de remordimiento. Simplemente sigue con su vida, moviéndose por los medios que le parezcan adecuados. También es bastante bueno en eso. Editar no es necesariamente peligroso directamente para las personas que lo rodean, pero irradia crimen y turbidez a su alrededor. Su presencia te mete en situaciones peligrosas o impredecibles. Si visita a alguien, no sabes si alguien lo persigue. Personas a las que le debe dinero o a la policía. No sabes si tiene un arma robada o un gran alijo de drogas. No sabes si le robaron el coche. Todas las personas que lo rodean terminan involucradas directa o indirectamente en su turbio negocio, voluntaria o involuntariamente. No recuerdo el nombre, ya que solo tenía 12 o 13 años, pero fui a la escuela en Monterrey en ese momento. Un día estaba saliendo con este chico después de la escuela, bajamos cerca del muelle y nos reunimos con unos primos suyos y aparentemente con su tío, gente muy agradable. Jugamos a boxing y luego me fui a casa. Le mencioné a mi papá esa noche el nombre de mi nuevo amigo y su familia, y me explicó que no podía pasar el rato con ellos después de la escuela. No fue hasta muchos años después que me di cuenta de que el tipo era un supuesto jefe de la mafia retirado de nivel superior. Ojalá pudiera recordar el nombre. Cuando estaba en la escuela de posgrado, había un estudiante que terminó convirtiéndose en terrorista y matando a 3 personas. Siempre supimos que le pasaba algo. Uno de mis amigos tenía inglés de primer año con él y el tipo se sentaba al final de la clase. Meditaba en silencio. Insistió que otros lo llamaran por el nombre del villano de Aladdin.